8, versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Gadara era una de las antiguas ciudades de Decápolis y era de la antigua Palestina, y de allí eran los Gadarenos, y está ubicada en el sureste del mar de Galilea, que llamaba la palabra tierra de gentiles, y era considerada por los judíos de aquel tiempo una tierra que tenía unos habitantes que los consideraban inmundos. Para ellos todos los habitantes eran inmundos, dado que sus habitantes eran de una cultura griega y siria. Entonces eran greco-sirianos, entre griegos y sirios. Por lo tanto, no eran judíos y eran considerados gentiles, eran considerados inmundos. Ahora miremos el relato bíblico de qué pasó en aquel lugar. Lucas 8, versículo 27. Dice la Reina Valera: al llegar él a tierra, o sea, al llegar ¿quién? Jesús. Al llegar él a tierra, dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Dice que endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrados a sus pies, exclamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, o sea, era esclavo, era llevado. Versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos de aquel hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. ¿Y qué le pasó? Y se ahogó. ¿Quién se ahogó? Los cerdos. Sí, no dice que se ahogaron, ¿cierto? Porque está hablando de aquella legión, ¿sí? Y dice el versículo que ese hombre endemoniado tenía una legión de demonios. ¿Cuánto es una legión de demonios, hermanos? Hablando del ejército romano, mínimo era 600, pero había legiones de 1000 y hasta de 3000. O sea, ¿cuántos demonios caben en una persona? Bueno, este hombre que era gadareno, o sea, que era de gentil, era de griego y sirio, que no tenía que ver nada con los judíos, pero que ante los judíos era ¿qué? Inmundo. Este hombre tenía muchos demonios, y se resumiendo el nombre, legión. Hasta ahí vemos que era algo fuera de lo natural, pero Jesús estaba predicando allí. ¿Por qué Jesús se fue hasta allá? Se preguntaría uno. Ahora mira el versículo 38, lo que pasó. Y el hombre de quien habían salido los demonios
le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, buscando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, es un pasaje para nosotros sencillo de contar, pero cuando usted empieza a mirar los detalles de este pasaje, tal vez nosotros, antes de que Cristo estuviera en nuestro corazón, estábamos inundaditos de demonios. Y los demonios, mis hermanos, hay muchos demonios. La tercera parte de los ángeles del cielo, de los que hizo Dios, se convirtieron en demonios. Pero en la parte demonológica, en la vida cristiana, hemos sido un poquito, ¿cómo le digo yo?, atrevidos en nuestra manera de orar, de interceder, o inclusive de orar por una persona endemoniada. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver liberaciones, y tal vez muchos de nosotros participamos de esas liberaciones, y tal vez a nosotros nos hicieron muchas veces liberación, ¿cierto? Porque vivimos como que algo nos estaba poseyendo. Pero esto de la demonología, nosotros en la iglesia, conociendo a Cristo, no le dedicamos mucho tiempo. ¿Sabe por qué? No porque no sea importante, sino porque en vez de buscar y de conocer a uno que ya fue vencido, más bien conocemos al que venció, al que tenía el imperio de la muerte. Porque cuando conocemos la verdad nos hace ¿qué? Libres. Y eso es muy importante, porque la verdad, ¿cuál es? Cristo, ¿cierto? Pero Cristo es ¿qué? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos libera a nosotros cuando venimos a Cristo? La palabra del Señor. Y eso es muy clave e importante. Y vamos a tratar unos temas ahí profundos, claros, que van a hacer para su vida algo que sea de edificación. Así que el que estuvo endemoniado hizo algo. ¿Qué hizo el endemoniado? En el versículo 38 y 39, ¿qué nota? Después de que Jesús sacó la legión de demonios que había de él con su palabra y los mandó a un hato de cerdos, los cuales se lanzaron por un precipicio, ¿cómo quedó aquel hombre? Libre. ¿Qué pasa con una persona que se siente libre o que fue libre de los demonios? Feliz, contento, alegre, paz. ¿Qué hizo él? La vida de este hombre tuvo que tener un cambio completamente. Ya quería estar con Jesús, pero era un griego sirio. Pero él inclusive le llamó a Jesús por el nombre, como que había escuchado de Jesús. Porque le decía: Jesús, ¿qué tienes contra mí? ¿Cierto? Esto es un detalle que nosotros tenemos que conocer esa historia con detalles. Puede identificar cosas que estaban sucediendo en ese momento importantes. Así que la vida de este hombre cambió completamente, según el versículo 38 y 39, al punto que quería ser un discípulo de Jesús. Si lo notan, él quería ser un discípulo de Jesús. Y decía en el versículo 38, dice que le rogaba que le dejase estar con él. O sea, un hombre liberado, que sabe lo que sacó Jesús de su cuerpo, quería estar con Jesús, quería irse con Jesús. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué leen allí? Jesús, ¿qué le dijo?
que volviera a su casa, pero que volviera a su casa con un propósito. ¿Cuál? Para testificar. Para testificar. Ahora, ¿qué iba a testificar? ¿Qué sería lo que iba a testificar? ¿Qué creen ustedes que iba a hacer? ¿Se imaginan los familiares cuando lo vieron? ¿Qué pensarían los familiares cuando lo vieron? ¡Uy! Va a acabar con nosotros porque está endemoniado. Y sin embargo, Jesús le dice: ve a tu casa y comparte. Cuéntale las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. Así que, hermanos, Jesús lo envió a testificar a la familia lo que Dios había hecho por él. Así que nosotros, cuando somos testigos de los hechos de Jesús en nuestra vida, no podemos callar. A veces nosotros nos guardamos para nosotros mismos esos milagros maravillosos, sí, esos prodigios maravillosos. A ver, levante la mano. ¿A cuántos de aquí Dios nos ha sanado alguna vez? Pero muchas veces nosotros clamamos y rogamos a Dios cuando tenemos peticiones. Y quiero que me comprendan esto que voy a compartir precisamente, y es: ¿cuál era la necesidad del endemoniado? ¿Cuál era la necesidad? ¿Pidió ser sanado? ¿Le pidió algo a Jesús? No pidió dinero, no pidió nada, no pidió para sus bienes, no pidió por la familia, no pidió por nada, por su trabajo. Este hombre ni siquiera pidió liberación. Si usted lee detenidamente el pasaje, se dará cuenta que aquel hombre no pidió que lo liberara, sino que Jesús actuó sin esperar ni siquiera qué pensaba él. En otras ocasiones hemos visto a Jesús preguntarle al ciego o al paralítico: ¿quieres ser sano? Pero aquí no es esa historia. Aquí Jesús actuó deliberadamente, actuó con iniciativa propia. Y vemos una actitud diferente de Jesús cuando hay demonios. Él podía ver cómo este hombre endemoniado tenía muchos demonios. Y este hombre estaba esclavo de esa legión de demonios que lo mantenían atado espiritual y físicamente. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Puede haber un cristiano endemoniado? Porque hemos visto en las iglesias que muchas veces reúnen la iglesia y cierran la puerta como nos pasaba a nosotros para hacer liberaciones. Y empieza la iglesia a ir con el pelo, las mujeres parecen como poseídas. Y los hombres empiezan a brincar y hasta vomitan y todo esto. O sea, todo se ve ahí. Yo creo que usted sabe de lo que le estoy hablando. Pero la pregunta fuera del milagro es: ¿puede haber un cristiano endemoniado? No. ¿O un creyente como tal? No. Porque donde está el Espíritu Santo, no puede morar el demonio. ¿Cierto? Antes tiene que huir, antes no se puede acercar. Pero parece que parte de la iglesia estuviera ¿qué? ¿Cierto que sí? Y usted dice: pero ¿cómo siendo cristiano hizo esto? Entonces fácilmente juzgamos y decimos: si ese que es cristiano, mire lo que hace. ¿Cierto? Y empezamos con ese proceso de sentirnos mejor que el otro, porque juzgamos fácilmente la situación.
Así que cuando Jesús viene a nuestras vidas, hermano, Él nos libera de la esclavitud en la que vivimos. Así que lo primero que hace Jesús cuando viene a la vida de alguien es que sacar a los que están ocupando la casa. Coge con la escobita y los barre y los saca de la casa. Y ahora Él viene a vivir en esa casa. ¿Cuántos tienen a Jesús viviendo en su casa? Ok, hasta ahí vamos todo muy bien. Pero la forma de agradecer y de demostrar que hemos sido liberados del pecado y de la esclavitud de los demonios es cuando, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo el gadareno endemoniado o ex-demoniado? ¿Qué hizo después de que fue liberado? Se fue a buscar a Jesús, ¿cierto? Pero Jesús, ¿a dónde lo mandó? A dar testimonio y a testificar de lo que Dios había hecho en él. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu de Dios está enseñando en esta palabra? ¿Es usted una persona que da testimonio, que cuenta, que habla, que cuenta la historia, que comparte el Evangelio? O puede ser que usted todavía se encuentra como. ¿Será que todavía está endemoniado? ¿O todavía la casa está llena de demonios? ¿O hay algo que todavía no hemos dado en fe en ese paso que necesitamos? Así que no se trata, escuche esto. ¿Cuál fue, en el versículo 39, cuál fue la orden de Jesús? Léala con detenimiento. Voy a hacerles una pregunta. ¿De qué iba a testificar el endemoniado gadareno? ¿Qué? O sea que se puede decir, hermanos, Dios me sacó los demonios. Hermanos, yo estaba en el alcoholismo y el Señor me sacó del alcoholismo. Hermanos, yo era una prostituta y el Señor me sacó de la prostitución. Esto es algo que nosotros confundimos cuando Jesús dice testifica de lo que Dios ha hecho en ti. La pregunta es, ¿qué hizo Dios con ese hombre que estaba oprimido y esclavo? Lo libró, lo liberó, lo hizo libre. Y esa persona que salió a contar la historia, la contó con una libertad porque sentía que gozo, alegría, se sentía feliz porque podía ver la diferencia de él en su vida a lo que él era. Muchas veces testificamos de la palabra, llevamos el mensaje, damos el discipulado, enseñamos quién es Dios, hablamos de Él. Sí, todo eso está perfectamente. Pero eso tiene que hacerse rema en mi vida, porque eso tiene que salir con fe, con gozo, con alegría, porque me siento que tengo que sentir como liberado. Pero hoy tenemos parte de la iglesia como no liberados, nos sentimos como atados. Así que escucha, no se trata de hablar de tu testimonio, se trata de testificar lo que Cristo hizo por ti y por mí. Yo no sé si usted me entienda eso que estoy diciendo, tal vez el Espíritu Santo se lo revele mejor. Ese es el gozo del testimonio de Dios en mí, no del testimonio mío. Es que nos equivocamos pensando que se trata de mí. Entonces usted testifica y habla de usted, el Señor me transformó, me hizo un hombre nuevo, entonces ahora ya no soy drogadicto, ahora el Señor me liberta, soy la noche de la drogadicción y qué tal. Y años después cae otra vez en la drogadicción. Entonces,
¿Qué pasó con esa persona? ¿Dónde está la liberación que se presume que Dios le hizo? Se quedó en algo. Y esto es lo que quiero que usted empiece a identificar en su vida. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿recuerdan? Cuando salió de Egipto, ellos fueron testigos ¿de qué? Del poder de Dios. ¿Qué vieron ellos? Las maravillas de Dios, ¿cierto? Las 10 plagas que eran para los egipcios eran las maravillas para el pueblo de Israel. Dígame una de ellas. A ver, pero de las 10 plagas. De las 10 plagas. El de la muerte, nada más. El de la muerte, el primogénito, el de las moscas, el de los piojos, el de la luz. ¿Se acuerdan? Pero acuérdense, son las 10. Esas fueron en Egipto. Y cuando ellos salieron, el pueblo en el camino vio otras cosas. ¿Qué vieron? De la gloria de Dios. Antes de pasar el Mar Rojo, había un torbellino grande de fuego que para los egipcios, para el pueblo, para los guerreros, para los soldados egipcios, era ¿qué? Oscuridad, mientras que ellos andaban en luz. Y ese torbellino no les permitía a los soldados venir a tocarlos a ellos mientras ellos pasaban el Mar Rojo. Y cuando ellos estaban en el Mar Rojo, ¿cuál fue la otra maravilla? Vieron que abrirse el mar. Y ellos pasaron por el medio de ese mar y eran columnas a este lado y a este lado, pero el piso, ¿qué había en el piso? Estaba seco. Usted se mete al mar, creo primero es cierto, es que se le hunden los pies ahí, ¿verdad? Porque el fondo del mar es lechoso, ¿cierto? Pero ellos no, ellos pasaron ¿cómo? En seco. Eso es algo muy especial y firme para por ellos poder parar con las carretas y todo esto. Ahora, ellos también vieron congeladas las aguas del lado izquierdo y del lado derecho, y podían pasar y ver con sus propios ojos todas estas maravillas, todo esto. Y como al salir de Egipto, ¿qué se llevaron ellos cuando salieron de Egipto? ¿Qué les dio Dios? Oro, riqueza, plata, vestidos, hasta ganado. ¿De parte de quién? De los hebreos, de los egipcios. Entonces, aún así, ellos en el desierto, ¿qué hicieron? Se quejaron, murmuraban. ¿De qué? Criticaban, amenazaban con volver a Egipto, vociferaban contra Dios y contra Moisés. Hermanos, ¿no les parece que si usted ha visto estas maravillas tan grandes, usted debería por lo menos decir, bueno, si tenemos este obstáculo ahora, si no hay agua, si no hay carne, pues Dios ¿qué? Dios proveerá. Si Él pudo hacerlo allá, lo volverá a hacer aquí, ¿cierto? Pero no, el pueblo ¿qué hacía? Murmuraban, se quejaban, vivían hasta resentidos. Y lo primero que hicieron cuando Moisés faltó ahí 40 días, lo primero que hicieron con todo lo que Dios les dio, con el oro, con la plata, con las piedras preciosas, ¿qué fue lo primero que hicieron? Para adorar. Les hago una pregunta. ¿Qué milagro, qué prodigio o qué sanidad transforma a alguien? Gloria a Dios por las sanidades. Gloria a Dios por la provisión. Gloria a Dios por los prodigios y milagros que Dios ha hecho en su vida. Levanten la mano, ¿cuántos han visto milagros de parte de Dios en su vida? Yo los he visto. ¿Sí? Pero eso no garantiza que yo sea libre. Tal vez sigo
esclavo de algo. Esa sanidad, hasta lloré en ese momento cuando el Señor me sanó, pero no calificaba para ser una persona libre. Por lo tanto, yo no testificaba de quién era Dios. Y tenía un Dios para mí, un Dios que provee a mí, sáname a mí, cuídame a mí, pero no era un Dios que yo compartía a los demás, porque era mi Dios. Él testificó de lo que Dios había hecho para su vida. Hermanos, ningún milagro, ningún prodigio, ninguna sanidad transforma ni salva a nadie. Sus cuerpos, en este caso de los israelitas en Egipto, sus cuerpos eran libres, pero su corazón seguía como esclavo. ¿Cuántos de nosotros aún vivimos bajo las prisiones espirituales? Atados. Así que la mejor manera de demostrar que hemos creído en Dios, ¿cuál sería, hermanos? ¿Cómo fue lo que hizo el gadareno para mostrar que realmente él era libre? Salió a compartir lo que Dios había hecho en su vida. Así que es cuando testificamos a los demás lo que Dios ha hecho. Y si tú dices que Dios está en tu corazón y que el Espíritu Santo está en ti, entonces no puedes ¿qué? Callar. Tienes que contarle ¿a quién? A todos. Comenzando por ¿dónde? ¿Por qué Jesús lo mandó a la familia? Mira el orden. ¿A dónde va primero? A la familia, a casa. ¿Sabe por qué? ¿No se imagina por qué? Porque la familia estaba ¿cómo? Igual. Para que ellos creyesen esclava. Para que ellos pudieran ser libres de Esa fue la orden que le dio Jesús. Y esa fue la orden. Hermanos, él iba con una autoridad dada por la liberación que Cristo le hizo en su vida. A tu casa, a los tuyos, a los que amas, a tus hijos. Por eso, el Salmo 119, versículo 13, aquí está David, del salmo más largo que hay, el Salmo 119, versículo 13 al 16. Miremos cómo David hablaba de las excelencias de Dios. 119, versículo 13 y 14. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca y me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Tanto como en las riquezas. Esperen. Si a usted le llega hoy el premio de que se ganó 100 millones de pesos, usted siente alegría, ¿verdad? Usted siente un fresquito, ¿cierto? Y se siente como feliz, por alguna manera como que brota. Pero ¿qué decía David? Dice el 14 que él ¿qué? Se alegraba Se alegraba más que en las riquezas, en las ordenanzas que Dios había hecho. Ahora mire el versículo 15. Dice el 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Hermano, qué importante sería que nosotros viviésemos así.
nos gozamos en sus estatutos, nos gozamos en sus palabras, nos gozamos en sus mandamientos y en los testimonios que Dios ha hecho por nosotros. No se trata de la sanidad, no se trata del milagrito, no se trata del prodigio, no se trata si le cubrió la deuda o no se la cubrió. Se trata es, ¿y qué pasó contigo? ¿Qué pasó con el milagro que te hice? ¿Qué sucedió en ti? Ay no, tú me sanaste, aleluya, gloria a Dios. Y mañana, cuando no haya milagro, ¿dónde estás? Oh, estoy aburrido porque ya me enfermé de la pierna y ahorita de la otra. ¿Dónde está el gozo? ¿En el milagro? ¿O en la palabra? Ese es nuestro problema, iglesia. Decimos que creemos en Dios, que caminamos con Dios, le pedimos al Señor, Dios hace milagros, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Y al medio tiempo ya tenemos otra deuda encima, y ¡ay, Señor! ¿Y dónde está la liberación que te hice? Seguimos atrapados en la esclavitud. Tal vez somos un endemoniado gadareno, tal vez no con demonios, porque tenemos al Espíritu Santo, pero estamos esclavos, atados. ¿A qué? Al milagro. Estamos atados a la sanidad. Estamos atados a aquel prodigio. Si Dios no hace eso, entonces yo no puedo ir. Por la desobediencia. Sigamos leyendo. Por la desobediencia. Porque aquí está la obediencia. La incredulidad. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, miren, esto hay regocijo en mi corazón cuando leo esto. Denle un aplauso al Señor, de verdad. Me gozo en la palabra. Recuerdo los primeros días cuando leía la palabra. ¿Sabe qué pasaba cuando leía la palabra? Yo lloraba leyendo la historia. Y me metí y me introducía en esa historia y yo era como si estuviera allí y me disfrutaba. ¿Sabe? Yo no sé a qué horas aprendí toda la Biblia. Yo no sé cómo hago para acordarme de todos los pasajes. Del pasaje que me hablan, yo me acuerdo. Pero ya sé que no soy yo, sino el Espíritu Santo que me recuerda. Porque yo me disfruto cada pasaje, me disfruto cada palabra. Y por eso me encanta compartir. Tal vez por eso Dios quiso que yo fuera pastor y que compartiera la palabra. Porque esto tiene que hacer algo en mí. Me tiene que sentir en mí esa liberación. Pero cuando yo no siento esa liberación, hermano, entonces yo estoy aburrido. Pero eso, hermano, no nos afecta a nosotros. Porque sabemos para quién servimos, a quién adoramos, a quién exaltamos. Quisiéramos que toda así la iglesia viniese y disfrutase y sintiese esto, pero tal vez necesitas hoy una liberación. Amén, amén. Tal vez estás atado a un mundo, pero vienes a Cristo, a ver qué le saco a Cristo y voy otra vez al mundo. Y vuelvo otra vez a Cristo, aleluya, Señor, pero tengo que recibir acá y después otra vez voy al mundo. ¿Te imaginas para qué Dios te da un trabajo de lunes a viernes? Para que el sábado o el domingo puedas estar en la iglesia. ¿Para qué te da una labor entre semana? Para que venga y te deleites en la palabra de Dios. No para que mire al otro, es para testificar delante de los hermanos que Cristo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Por eso venimos juntos. Así que el endemoniado gadareno, hermano, experimentó la liberación, pero testificó a los demás de la obra que Jesús hacía. Israel vio la gloria de Dios
trasladándolos de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida. Y sin embargo, ellos tenían que tomar la decisión de renunciar a la esclavitud en su corazón para poder vivir en la libertad de su alma. Cristo ya te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó ¿a dónde? Al reino de la luz. ¿Para qué? ¿Qué decía Jesús cuando colocaban una vela sobre una mesa? Que esa vela no se colocaba ¿dónde? Debajo de la mesa, sino ¿dónde? Encima de la mesa. ¿Para qué? Para que iluminase. Y nosotros somos que ahora luminares en Cristo. Si Cristo realmente te salvó, si Cristo realmente te liberó, si Cristo realmente está en tu vida, tienes que ser ¿qué? Luz. ¿Dónde? En todo lugar. Pero comenzando ¿en dónde? Wow. Es en casa. Y creo que no, ni siquiera es la casa de la casa, sino la primera casa. Realmente hay luz en mi vida, realmente hay luz en mi corazón, o soy un religioso, o soy un legalista, o sencillamente vengo y tomo de Cristo lo que necesito y sigo viviendo a mi antojo, a mi estilo de vida. Pero la vida de aquel gadareno fue totalmente ¿qué? Transformada. El milagro era la liberación de su alma. Y la manera en que él podía mostrar y declarar que eso era verdad era porque tenía que libertad. ¿Para qué? Para compartirle a quienes, a mi familia. ¿Y sabe por qué es tan difícil dar testimonio dentro de la familia? Porque la familia sabe cómo eres. Por eso ellos no te creen, porque eres emocional. Un día, aleluya, gloria a Dios, tiras a los demonios de la casa, los sacas y todo eso. Y al otro día, ya no hay oración, ya no hay altar para adorar a Dios, ya no hay ese testimonio. Usted ya no testifica. ¿Por qué? Porque se sacó la piedra, porque se le vino el problema encima, porque diga, no, diga que no estoy. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Entonces, ¿se imagina el gadareno llegando a la casa? Les tengo que contar lo que me pasó. Vengo a contarles cómo me siento. Que hubo una transformación en él aún ahí, porque hasta la vestimenta era nueva de él. Porque era totalmente desnudo. Desnudo, no tenía ropa. Entonces, ¿qué dijeron los hijos? ¿Qué dijo la esposa? Pero es que está como diferente. ¿Qué le pasó realmente? No, pues que Jesús sí, le sacó los demonios, pero es que hay algo en ti diferente. Hay algo en ti que hace que sientas como esa libertad, como ese gozo, a pesar de que no tienes trabajo, a pesar de que no tienes ropa, a pesar de que ni siquiera estabas con nosotros porque estabas por allá todo endemoniado y todo eso y vivías por allá. A pesar de todo eso, ¿qué puede hacer la familia? ¿Usted qué viene a decir? No, es que yo no estoy hablando de mí. Estoy hablando de la gloria de Dios que me liberó y me hizo libre para glorificar su nombre. ¿Me entiendes eso? No se trata si conseguiste plata con Dios o no. No se trata si te sanó o no. No se trata si te hizo el milagrito o no. Se trata de si lo que tú estás leyendo lo estás creyendo y primero Él te hace la liberación a ti. Por eso Jesús, en ese sentido, no te pide permiso. Y cuando ve demonios, ¿qué hace? Ni siquiera hay que sacarlo. Jesús lo saca por ti. Porque lo que quiere es ver que tu alma esté como libre.
Y entonces salió el gadareno ¿a qué? A testificar de qué? De las maravillas de Dios, como hacía David acá. Meditaré, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, me he gozado en el camino de tus testimonios, no de mi testimonio, sino de lo que tú hiciste por mí. Fuiste y moriste en la cruz por mí, resucitaste para darme vida a mí, y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos creen que Cristo vive en usted? Denle la gloria al Señor entonces. Salmo 119, versículo 111. Y se preguntará usted, ¿y por qué es tan largo este salmo? Es que él no podía callar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Dice el 119, versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Espere. ¿Qué está diciendo David? Miren la otra versión como dice. Esa heredad es que el tesoro. ¿Cómo dice ella? Tus leyes son mi tesoro. Vuelve, dice que la herencia de él es tu ley. ¿Qué dice? Son el deleite de mi corazón. ¿Cuál era el problema con David? Él que entendió cuando Dios vino a él. ¿Por qué le gustaba vivir con el Espíritu Santo? ¿Por qué le gustaba que el Espíritu Santo siempre estuviese con él? Porque sentía que gozo, libertad, alegría, paz. Y eso que el Espíritu Santo era ¿qué? Por ratos, temporal. Y ahora en nosotros, hermanos, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, ¿por qué dice la palabra no contristéis al Espíritu? ¿Qué es contristar al Espíritu? ¿Cuándo contristas al Espíritu de Dios? Cuando no te deleitas, cuando no meditas, cuando no estás viviendo como dice acá, cuando no, dice acá, el versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. A veces me pongo en los zapatos de David y yo creo que ese hombre vivía gozoso a pesar de. ¿Sabe que la familia de David fue un fracaso? 4 mujeres. Y a la final le tenían que traer quinceañeras para que se la metieran en la cama, para que se calentara. Era un desastre. Él no tuvo el mejor ejemplo. Pero él dice que lo que él sí sabía era que su corazón era conforme al corazón de Dios. Porque se deleitaba en toda circunstancia, en todo problema, en toda situación, en la enfermedad, aun cuando murió su hijo, porque murió uno de ellos. Pero ¿sabe? Eso es lo que hacía David especial. Así que las maravillas de Dios, su propósito, su visión, su misión, David las tenía como el mayor tesoro de su vida. Yo te pregunto, ¿cuántos tesoros de la palabra hay en tu mente? ¿Cuántos versículos te sabes? 1, 2, 15, 20. Si te digo, predica el Salmo 91, empieza a recitar. ¿Lo terminas o solamente sabes el versículo? El Señor es mi pastor. No sé cómo es, hermano. Ese es el Salmo 23. Y el Salmo 91, como dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará por la sombra del Omnipotente. Diré yo que así yo mismo sobre mí, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo pregunto, ¿qué no sabemos nosotros de la palabra? Ahí está el deleite. Porque la palabra libera. San Juan capítulo 15, versículo 3, ¿qué dijo Jesús? Vosotros ya estáis limpios por la palabra. ¿Estás oprimido en casa? ¿Estás oprimido con tu trabajo? ¿Hay circunstancias difíciles?
estás pasando por enfermedad o tal vez por escasez, deleítate en Jehová y Él te concederá. Ay, hermano, te cuento, compartir del Señor es bueno. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso con mi boca, en mí hay un fresquito en Dios. ¿Cierto que sí? Cuando cantamos aquí, esas mujeres se esfuerzan por aprender las canciones para compartirles. ¿Usted canta la canción allá? ¿Con qué ánimo? ¿O repite sencillamente lo que dice el tablero? ¿Me está liberando la palabra? ¿Qué pereza el temprano? Más bien voy cuando prediquen. Ay, es que no cantan muy bien. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás devolviendo solamente palabras que se repiten en un tablero o sencillamente estás realmente sintiendo lo que esa palabra, esa canción está diciendo? Vaya a Juan capítulo 15, versículo 26 para ir terminando. Juan capítulo 15, versículo 26 y 27. Es bonito ver entonces, hermanos, cómo David meditaba en cada uno de los hechos de Dios en su creación y el propósito que tenía con el hombre. Eso, hermano, es lo que realmente transforma a una persona. Y el capítulo 15, del versículo 26 y 27 dice: en aquel día, dice Jesús, pediréis, perdón, ese no es el 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿Él qué hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en ti? Dará testimonio ¿de quién? De las obras de Jesús, no de las obras que usted tiene, o de lo que usted ha logrado, o lo que usted ha hecho. Entonces no puedo testificar de que Dios me sanó. No puedo testificar que Dios me sacó una deuda. Claro que sí. Pero ese no es el milagro. El milagro es ¿qué sucedió contigo cuando Dios hizo ese milagro? Doy testimonio, dice que el Espíritu mismo da testimonio al Espíritu en nosotros de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, no es el milagro de la sanidad, vuelvo y repito. No es el milagro que me sacó de la deuda. El milagro es que soy libre para contar las maravillas de Dios, no las maravillas tuyas. Porque si tú vas a dar testimonio de tu vida, el que está escuchando allá atrás, y si es de la familia, va a decir, y aquí hablando de Cristo, lo que hizo, lo que hace, o aquello y lo otro, sino de la vida de Cristo en Él. Esto es lo que nos hace hijos de Dios, el creer la obra de Él en mí. ¿Y cómo yo puedo testificar? Entonces, ¿por qué testifico? Porque fui liberado. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios hizo conmigo? Me liberó. Para yo poder ¿qué? Creer. Y entonces puedo testificar de la obra de Él, no de cómo me siento yo. Pero muchas veces confundimos que mi testimonio es que Dios me llevó a tal parte, es que Dios me llevó a tal otra parte, no es que Dios me usó para la sanidad, es que Dios me usó para aquello. ¿Para qué Dios te usó para esa sanidad de esa persona? Para que creas y tengas fe y camines libre, no por lo que los demás han hecho o me hayan hecho. ¿Ok? Así es. Así que, hermanos, Jesús no solo nos salva, sino que nos deja el Espíritu Santo. ¿Para qué? Lea, ¿para qué dejó el Espíritu Santo en usted? Para que nos consuele. Lea el versículo, ¿qué dice el versículo? ¿Para que dé testimonio de quién? De Cristo en su vida, y para que usted salga y abra la boquita
yo la llenaré. ¿Difícil, hermano, de comprender? ¿Entendimos esa palabra? ¿Realmente mi corazón ha sido transformado? ¿Ha sido liberado? ¿Por qué sufro por otros? ¿Por qué tengo resentimientos? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué no puedo sencillamente ver la gloria de Dios en mi vida? Porque ahora todavía estoy ¿qué? Esclavo. Y no lo has visto. Y estás atado. Y no te estás dando cuenta de que quieres, pero no puedes. Así que terminamos con 2 de Timoteo, capítulo 1. Así que, hermanos, nuestras situaciones diarias, nuestras vivencias milagrosas, son solo un preámbulo para poder tener la disculpa perfecta para hablar de nuestro Dios. No es que tú no puedas testificar que Dios te salvó, te dio un trabajo, todo eso está bien, lo puedes parar acá, y ahorita cuando vamos acá a contar eso, pero ese no es el milagro. El milagro es cómo yo fui transformado a causa de eso. Eso es lo que necesitamos. Y dice aquí que no se trata de lo que Dios te ha dado en tu vida, sino lo que Dios ha transformado en tu vida. ¿Cuántos de aquí han sido transformados por la palabra de Dios? ¿Sí? Si tú has sido transformado, puedes testificar ¿de quién? De Él, no de ti. Así la gente no te señala. Así la gente no va a estar viéndote si tienes plata o no tienes plata, si fuiste sano o no. Porque el primero que salió a predicar la palabra a los gentiles tenía casi ceguera en los ojos, que se llamaba ¿cómo? Pablo. Y aún Pablo le decía: Señor, por favor, sálvame, verá qué voy a dar. Y al Señor que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios te quiere usar es para eso, para que Él se vea, para que Él se dé a conocer, no para que tú seas exaltado. Y que la gente diga: uy, este sí, uy, sigamos a este varón porque este sí es de Dios. No, hermano, mañana podría caer yo en pecado y todo el mundo queda como: ah, qué pereza con Dios. No, es que no es que vaya transformado, porque colocar la mirada en quién. Me deleitaré en mi corazón. Tal vez te sientas arruinado, tal vez no conseguiste lo que querías en tu vida, tal vez no conseguiste el dinero o las mansiones que querías, pero gracias a Dios, porque de lo contrario ni siquiera adorarías a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe qué cosas necesitamos antes de que se las pidamos, pero sabe cuándo Él las da. Cuando realmente hay una transformación en nosotros. Job decía: Señor, tú diste, tú quitaste. ¿Sea qué? ¿Sea qué? Y Dios dice que como consecuencia le dio a Job ¿qué? El doble. Hermanos, ¿realmente Dios está en el primer lugar? Ahora mire lo que dice Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 12. Quiero que se entienda esto que dice en la palabra. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Mire el orden. ¿De quién daba testimonio Timoteo? ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? No te avergüences de dar testimonio de Dios. Porque muchos de nosotros hasta ni siquiera el vecino sabe que somos cristianos. En tu trabajo nadie sabe que tú eres cristiano. Ni siquiera te atreves a abrir la boca. ¿Por qué?
glorificándote a ti mismo, no las maravillas de Dios. Porque tal vez necesitas entender que Jesús también te liberó. Y sigue diciendo, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó ¿qué? La muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Y miren lo que dice: por lo cual asimismo padezco esto. Espera un momentito. No es que Jesús lo libró, no es que lo salvó. Pero ¿qué está pasando con Pablo? Está en una cárcel y manda esta carta a Timoteo por medio de Lucas. Entonces dice el 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, nunca te avergüences del Evangelio. No se trata de tu historia, se trata de la historia de Él. Testifica de Él, no de lo tuyo. Muchas veces guardaste tu testimonio. No, más adelante lo doy. No, más adelante lo doy. Y nunca testificaste de eso. Pero no era el milagro, era la transformación que trae como consecuencia el milagro. ¿Has sido cambiado? ¿Has sido transformado? De lo contrario, tal vez no has nacido de nuevo. Y tal vez tienes que volver a nacer de nuevo. Porque tal vez ni tú mismo todavía te la has creído. Cuando testificas de Jesús, no se trata entonces de mostrar lo que has conseguido con Él, sino lo que ahora disfrutas siendo libre en Él. Eres libre en Él. Sientes libertad en tu vida. Puedes caminar por cualquier calle y encontrarte con el cobrador y no tener que voltear de acera, sino que te puedes encontrar con él y verlo de frente y decirle: hermano, discúlpeme, no he tenido el dinero para pagarte, pero yo te lo pagaré, porque Dios me proveerá. Él es el Dios de mi vida. Él pagó el precio por mí y también por ti. Y Él también quiere hacerte libre como Él me ha hecho libre a mí. No por el dinero, no por la sanidad, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y Él te ama como me ha amado a mí. Y Él quiere que vengas a sus pies, no para quitarte lo que tienes, sino para bendecirte aún más. Pero lo más importante, que el tesoro más grande en tu vida no sea el dinero, sino la salvación de tu alma. ¿Cómo cambia, verdad? Tal vez salgamos ahora a enfrentar la realidad. Tal vez a salir nuevamente a la frustración, al problema, a la enfermedad, a la necesidad, a la escasez. Pero por eso Pablo decía: ni ángeles, ni principados,
ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que es, ni la vida, ni la muerte. Nada, nada me separará del amor de Dios, que es quien en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si aún no siente libertad de hablar de su reino y de sus mandamientos y preceptos, entonces es posible que lo que necesites es creer que el Espíritu Santo puede hablar en vez de ti, por medio de ti. Porque tú no eres el que testifica, es el Espíritu Santo en ti. Qué diferencia, ¿verdad? Así que no sientas temor a hablar la palabra. No dejes que otros te quieran callar o anular tu voz. Así que los demonios del Gadareno no lo dejaban hablar y lo martirizaban todo el tiempo. Por eso, mis hermanos, Jesús no le preguntó al Gadareno: ¿quieres ser libre? Porque Él sabe la necesidad que tú tienes antes de que tú te la pidas. Y Él sabe en qué momento tiene que llegar. Pero cuando llegue esa bendición, cuando llegue ese momento, ¿qué vas a glorificar? ¿El milagro? ¿O el cambio en tu vida a causa del milagro? ¿Usted se imagina la vida de Lázaro después de que resucitó entre los muertos? Allí es cuando el Gadareno puede hablar libre y salir libre en su corazón para contar la obra de Jesús.